De temas tutti frutti que nos inquietan e interesan desde un punto de vista crítico, anecdótico e informativo, con el afán de chismear. Pero también de dejar registro de pláticas banqueteras, desde la más superficial hasta la más profunda, que merecían haber sido grabadas. Hola a todos, gracias por escucharnos de verdad, a todos los que nos recomiendan y día a día, bueno, capítulo a capítulo, siguen con nosotros. Sí, muchas gracias. Y bueno, para agradecerles eso, o parte del agradecimiento... Un madrazo en el alma. Así es. Vamos a entrar en este nuevo capítulo, vamos a ver el lado oscuro de la humanidad. De la humanidad. Sí. Yo me siento con muchas, pues muchas emociones, como contrastante. Me emociona, y lo digo con mucho respeto, hablar de este tema porque creo que es algo que todos debemos saber. Y muchas veces lo que he notado es que pues algunas personas no lo conocían, y cuando lo conocen es como que te cambia un poquito el chip, dices, no mames, o sea, el ser humano no puede ser capaz de eso. Creo que podemos partir de ahí, porque se estarán preguntando, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Entraron muy serias? Bueno, yo a veces no puedo ser muy seria, pero casi siempre me estoy riendo, pero creo que podemos partir de ahí. Todos sabemos que pasan cosas, ¿no? Pero siento que lo más feo de lo que pasa, digamos así, en un contexto, en un país, en un lugar en específico, lo más triste y lo más feo es que pasa y luego ya después ya nadie se acuerda de lo que pasó. Se olvida. Si no hay personas encargadas de recordárnoslo o nosotros mismos recordarlo, no sabemos. Y al menos yo desde mi perspectiva te puedo asegurar que, por ejemplo, frente a mis alumnos, habrá algunos que ni tienen idea de que eso pasó. Y eso es frustrante porque dices tú, o sea... Sí, pues se lo debemos a los hermanos. Sí. Pero bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿O titulaste de alguna forma tu investigación? Porque... Fíjate que yo estaba pensando que lo dejáramos así como investigación secreta, y ya hasta que entres y escuches, porque tengo un pinche intro, o sea, okay. Yo no voy a decir el título hasta que diga lo que tengo que decir primero. Vale, o sea, ok, tienes todo tu guión hecho, perfecto. Entonces, espero no trabarme. Ok. En este capítulo, Mari va a narrarnos porque ella es la que hizo toda la investigación. Y yo voy a estar aquí reaccionando, llorando, gritando y llenándome de coraje. Entonces, vamos a escuchar a Mari. Que me perdonen los que ahora seguramente están arriba, en el espacio que hay para los valientes, los que cayeron, los hermanos que pusieron el cuerpo para exigir, los compas a los que intentaron sembrarles miedo, los que marcharon con esperanza de cambio, a los que callaron, los testigos, los reprimidos, los desaparecidos y los olvidados, los estudiantes, las madres, padres y niños de entonces, los valientes por siempre. Que me perdonen si no cuento la historia tal y como fue. Ha sido difícil juntar tantas piezas, algunas que borraron, otras que cambiaron. Al final, solo los que estuvieron ahí, pisando la plaza con sus compañeros, respirando el mismo aire impregnado de terror, hombro a hombro junto a sus alumnos, viendo la escena de valor y miedo desde sus ventanas, sintiendo vibrar la plaza. Solo ellos sabrán la verdad. La manifestación, la expresión y la libertad es un derecho que nadie debe quebrantar. Hacemos esta conmemoración, este nombramiento, este recuerdo constante y registro para decir alto y fuerte: 2 de octubre no se olvida. No se olvida la represión del Estado, pero que tampoco se nos olvide la fuerza de la organización, la unión y la solidaridad entre hermanos. Respeto eterno a todos aquellos que pusieron el cuerpo. No es fácil alzar la voz, no es fácil querer cambiar las cosas, no es fácil pedir justicia, no es fácil ir más allá. Bueno, pues, como ya escucharon, vamos a hablar del 2 de octubre. Nos pusimos serias. Sí. Bueno, como panorama inicial,
No quiero partir hablando de los hechos que sucedieron el 2 de octubre del 68. Quiero mencionar también los eventos previos que también están llenos de violencia. También agregar que este documento es un compendio de toda la información que pude encontrar y colectar y filtrar y todo. Y también pues sí estoy hablando muy en serio de todas aquellas personas que son sobrevivientes de ese hecho, que no quiere decir que yo esté diciendo toda la verdad, es lo que encontré. Como dije, solamente las personas que estuvieron ahí saben la verdad, pero pues estos son, digamos, documentos de organizaciones, derechos humanos, diferente tipo de medios que recopilaron también información y la exponen y todos tenemos alcance a ellos. Ok. Preguntarte algo sobre eso. ¿Sí te fue fácil acceder a la información? O sea, ¿sí hay mucha información al respecto? ¿O cómo la sentiste tú? ¿Limitada? ¿Como que te dejaba con ganas de que, y luego? Fíjate que sí hay mucha información, lo que sí, o sea, en muchos lugares se duplica, o sea, como alguien encontró una misma fuente y la replicó y la replicó y la replicó, pero sí tienes que ir como pinches en las profundidades, o sea, de una fuente con una palabra o con con una frase que tú encuentres, entonces la tienes que ir buscando y buscando para armar todo el hilo, porque sí, de alguna manera no está toda en un solo lugar. Ok. Bueno, voy a comenzar este capítulo que denomino el origen. Y voy a explicar, como dije, cómo surge o qué derivó en que los compas estuvieran en la Plaza de las Tres Culturas. En la Ciudad de México, el 22 de julio del 68, se reportó una confrontación en las cercanías del edificio de la Ciudadela entre estudiantes de la Vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, o el IPN, y los de la Preparatoria Isaac Ochoterena, siempre se me traba, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces son como rivales, chocan. Némesis, como los gatitos y nosotros. Y los supercarneros así chingoncísimos. Y los gatitos. Y los otros. Sí, quizás en el capítulo vamos a estar haciendo bromas para tratar esto, pero bueno. ¿Cuál fue la causa? El resultado de un partido de fútbol americano. La situación pudo no haber pasado a mayores, pero terminó con la intromisión del cuerpo de granaderos, violando la autonomía de la universidad. O sea, esa mamada. ¿Dónde fue el partido? ¿En una de las... ¿Dónde dijiste? En una de las prepas. En una de las prepas. Bueno, universidades. No. No, es que las dos eran prepas, pero cada una está afiliada, una al IPN y otra a la UNAM. Ok. Para los que no sepan, que nos escuchen de otro país, el IPN y la UNAM, como acabamos de decir, son dos universidades que están en el Estado de México. Sí, en la Ciudad de México. Ya algunas ya tienen lo que son como, no extensiones, sino que otras universidades que están como afiliadas, pero son como las más, de hecho, desde lo que yo sé, son de las más importantes aquí en México, la UNAM y el IPN. Sí. Entonces, bueno, recapitulando, fue un partido de fútbol americano. Pues, o sea, siempre, si hay un juego de universidades rivales, siempre los ánimos van a estar a tope, o sea, van a entrar diciendo, ¡ya llegó su padre, putos! Y haciendo cenas obscenas. Hacen señas obscenas en la misma escuela que no es tuya, Dios santo, pero bueno, saludos a mi carnal. Ay, bueno. ¿Y por qué decimos que están violando la autonomía de la universidad? ¿O qué mierda es la autonomía de la universidad? Bueno, la autonomía universitaria viene del griego autos, que quiere decir propio o mismo, y ius, que es ley. Entonces, la universidad
Nacional de México le fue concedida su autonomía en 1929. El 9 de junio de 1980 se elevó el principio de autonomía universitaria a rango constitucional, adicionándole una fracción al artículo 3 de la Ley Fundamental. La autonomía es la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, darse sus propias normas dentro del marco de la ley. O sea, que seas autónomo no quiere decir que en tu pinche universidad vas a poder matar gente, obviamente, sino que tú decides quién van a ser tus profesores, qué se puede impartir. Esto obviamente para cuidar la libertad, porque si agarras la pinche educación y dices, aquí se va a impartir lo que se me dé mi chingada gana. Ajá. Precisamente para cuidar la libre cátedra, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, podemos pensar que de repente llega un presidente a la nación y trae unos ideales de algo. Pueden ser políticos, pueden ser incluso hasta religiosos. Yo ahorita me estaba empapando de cosas de ese por el estilo y están bien perras. Y de repente le pueden decir a una universidad, ¿sabes qué? Como lo hicieron en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos, por eso hablábamos la otra día, creo que sí lo hablábamos en la de las religiones. De las religiones, que impusieron, ¿sabes qué? No puedes enseñar la teoría de la evolución. Ajá. Solo puedes enseñar tal teoría. El creacionismo. Ajá. O sea, ese tipo de cosas, por eso las universidades son autónomas para cuidar esas cosas, ¿no? Y aparte, creo que otro ejemplo que podemos decir es, ahorita recordé de una jueza, no voy a decir su nombre porque no recuerdo cuál es su nombre, que la estuvieron criticando mucho el año pasado, creo que sí fue el año pasado, porque formaba parte del gobierno o estaba para candidata de jueza, no sé si la recuerdas tú, y que le estaban diciendo que había copiado su tesis. ¿No te acuerdas? Ya. No recuerdo cómo se llama. Pero a lo que voy es que estaban mencionando que creo que ante la ley no se podía hacer ya nada, porque ante la ley ese delito, como quien dice, ya había prescrito. Pero ¿quiénes eran los únicos responsables de impartir algún tipo de castigo? De manera interna, la UNAM, porque esta chica, o esta señora, porque es una señora, creo que estudió en la UNAM, y que ya ahorita nada más estaba en manos de la UNAM hacer alguna represalia, bueno, no represalia, sino alguna sanción, si retirarle el título, si retirarle qué, o sea, ese tipo de cuestiones. Pero así es donde, en esos ejemplos se puede ver la autonomía de una universidad. Entonces, retomando, pues es para determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y para administrar libremente su patrimonio. O sea, tú no puedes llegar a meter mano ahí. No. Pinches granaderos no debieron de haber entrado. Además, estamos hablando de chavos de prepa. No eres mayor de edad, no tienen, o sea, no pueden llevarse a los vatos de prepa. Y las escuelas como autoridad nunca pidieron la entrada de los granaderos. Es que sí, para empezar eran menores de edad y es un pedo, digamos, bueno, si no pidieron la entrada, porque también estás de acuerdo que si estás en un recinto, aunque sea privado, si tú pides a la policía por algún motivo, pues va a llegar, pero si no lo pidieron, pues sí está medio. Sí, y aparte, me imagino que si la escuela no determinó llamar a la policía es porque no era tanto, o sea, sí se estaban mentando la madre o aventando así, pero dices, no hay tanto pedo, lo separamos ahorita y la chingada y vámonos. Pero pues esos perros cuando entraron hicieron el pedo más grande, porque no entraron así de, a ver amigos, vamos a dialogar, sepárense, IPN por acá, UNAM por acá. No, pues llegaron a rajar madres. Entonces, al día siguiente, los preparatorianos apedrearon la vocacional número 5 y no hubo reacción por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante, el 24 de julio, la policía ocupó ambas instituciones del IPN, golpeando a estudiantes y profesores. ¿En serio? Ya no tenían nada que oler ahí. Ajá. Ya no había pedos, pero ahora sí llegaron a amedrentar estudiantes y profesores. Ajá. Aquí, pinches huevotes que tenían tanto los estudiantes como los profesores, eso sí, necesitamos levantarnos manos, porque esos valores, no quiero decir que todos, pero la mayoría, pues los hemos perdido, la neta.
Sí, yo creo ¿Cuándo que tu ahorita... perro te vas a enfrentar ahorita al Estado? No, ahorita vámonos, ¿sí? Ajá. O sea, para empezar ni siquiera entenderíamos el por qué está pasando lo que está pasando. Ahí posiblemente, o sea, tú ya tienes una noción de que, ¿qué es lo que voy a defender? La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, el FEDNET, organismo estudiantil politécnico, convocó el 26 de julio a una manifestación contra la represión a sus compañeros y profesores, además de exigir la desocupación de sus instalaciones. Querían sacar a los granaderos de las instituciones educativas. Pues esos dos perros ahí se quedaron. Llegaron, amedrentaron y permanecieron en las instituciones. Entonces, algo sorprendente que la neta... No, te voy a decir cuando dijiste, ¿qué huevotes? Yo iba a decir, ¿qué huevotes tenía la autoridad de decir, voy a hacer esto y me vale madres? O sea... Parece que es muy... Fíjate, para mí tienen unos pinches huevotes porque a pesar de que sabes que llevas las de perder, tienes los pinches huevos para pararte enfrente de un granadero y decir, órale perro, salte a la verga de mi pinche institución. Pero tú como pinche granadero, voy del lado de, entre comillas, la autoridad... con mis pinches pistolas, con mis pinches macanas, con mi pinche equipo, eso no es tener valor, eso es ser un cobarde. Golpear a alguien desarmado, cuando tú tienes todas las de ganar, es de cobardes. Entonces, pues los compas se organizaron, algo que también lo voy a decir. Yo, en mis años que estuve de escuela y el poco tiempo que estuve dando clases, jamás lo vi. Nunca pudimos organizarnos. Y menos si es ir a pues sí, algo que te pone en riesgo. Güey, María, es que en ese entonces, ¿no has visto esos videos de... ¿Cuántos años tienes? 17 y era un señor, una señora. No manches, es que... Se vivía rápido. Se vivía rápido. O sea, no manches. O sea, tú dices que eran de prepa, pero te aseguro que ya tenían bigote. Ya tenían hijos. Ya. No, pues todo también agregar que todo pues esta conciencia que se tenía, esta necesidad de cambio, obviamente venía no solamente de México, sino en todo el mundo se estaban haciendo movimientos, estaban revoluciones, queremos cambio, comunismo, todas esas cosas, o sea, como había mucha información, mucha efervescencia, y también, o sea, era como el mundo que se estaba viviendo, de, sí, perros, tenemos derechos. No, y me imagino que la situación del país políticamente no estaba muy de agrado. Me imagino que a lo mejor, no sé si vayas a tocar algún tema. Sí, vamos después, a hablar un poquito de eso. Pero me imagino que la situación es como si acabas de vivir una situación en el país a lo mejor de incertidumbre o de algo que no estás conforme y llegan a chingarte a tu universidad, bueno, a tu prepa, pues como que ahí están los ánimos ya latentes, o sea. Y algo que también, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero por si se me olvida destacarlo, pinches huevotes tenían también las autoridades educativas, porque esos perros no se rajaron. O sea, también yo estoy respaldando a mis estudiantes, yo como director, y yo como pinche maestro a huevo que sí voy, y también me pongo no nada más de estar mandando comunicados, sino estoy en la calle con mi gente. Qué pinches huevos, la neta. Sí. Ahora, esta organización, el FEDNET, pues dicen que estaba influida por el Estado y a su vez era controlada por el Partido Revolucionario Institucional. Por eso no tuvo mucha convocatoria. O sea, como que los mismos estudiantes dijeron, chinga tu madre, perro. O sí, sea, pero dilo con sus letras, Mari. El puto PRI. El puto PRI, sí, algo. O bueno, no sé. No, tú el puto PRI. Ese mismo 26 de julio, al mismo tiempo, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, el CENET, ay Dios, póngale nombres diferentes. Ahora, aquí también, estoy diciendo esto porque es lo que está escrito, sin embargo, no sé si sean triquiñuelas que vamos a ver más adelante, que siempre falseada. Tratan de desprestigiar. Sí, información falseada para también manipular. Ajá. Sí. Aquí, como ya habíamos dicho, como siempre críticos, no me crean todo, no le crean todo, o sea, uno mismo tiene que ir armando sus historias. Lo que yo encontré es que el CENET, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, sus militantes estaban ligados al Partido Comunista Mexicano, y ahorita vamos a ver que en esos tiempos ser estudiante era pinche sinónimo de ser un delincuente, y ser comunista era sinónimo de ser un puto terrorista. En esos tiempos... Yo digo
que Que está todavía. mal. O sea, que desde ahí nos inculcaron el miedo al comunismo. Ujú. Pero si leemos un poquito de comunismo, no tiene nada de malo desde mi punto de vista. Cada quien que tendrá sus creencias, pero las pinches vacaciones, prestaciones, por ejemplo. Es que como siempre a lo mejor quien, o sea, si no lo conoces, no puedes saber sus ventajas y posiblemente sus desventajas. Pero ¿quién es quien te lo está inculcando, como dices tú, satanizando? Pues las personas que a lo mejor no les conviene o... Entonces, el CENET declaró que durante un meeting en apoyo a Cuba frente al hemiciclo a Juárez, algunos estudiantes del Poli fueron golpeados por granaderos en el cruce entre las calles 5 de Mayo y Palma, en el centro histórico de México. O sea, ya los fuiste a madrear a su escuela, ya estuviste ahí acorralándolos, amedrentándolos en sus escuelas, y cuando estos compas van a hacer un meeting, qué pinches huevos, esa frase la voy historizando cada rato. Ya te madrearon, te remadrearon, y todavía tienes el valor para ir y pararte y hacer un pinche meeting en apoyo a Cuba, el comunismo, manos. Que igual estaba satanizado. Entonces estos perrillos llegaron y los golpearon. Muy pinches valientes, golpeando estudiantes, golpeando niños, desarmados. Pero esos ya eran de la universidad, del Poli, a los que golpearon o también todavía eran de... Pues eran de los dos. Lo que pasó es que cuando golpearon a los estudiantes del Poli Prepa y de la UNAM Prepa, se unieron el Poli Universidad y la UNAM, pues sí, Universidad. O sea, ya ahí ya estaban unidos. Y vamos a ver que no solamente ellos. En este sitio se congregaron 10,000 jóvenes para marchar rumbo al Zócalo capitalino, pero antes de llegar fueron atacados por 1,000 policías. Entonces se vieron obligados a regresar Monumento, y cuando resolvieron dispersarse nuevamente, una embestida de granaderos produjo heridos y destrozos. O sea, del hemiciclo iban a marchar al Zócalo, pero como los amedrentaron, pues se regresaron. Y dijeron, no, pues saben que no se va a poder hacer, vámonos. Y ya cuando se estaban yendo, que los pinches, pues los volvieron a agredir. Entonces hasta aquí yo quiero preguntar, ¿qué chingados estaban haciendo los jóvenes para merecer la represión del Estado? Organizándose. Era suficiente con que, pues es que por lo que estás diciendo, desde julio empezó a haber pedos del año. Y se empezaron a organizar, y yo me imagino que conforme pasaban los días, las semanas, se le iban sumando más y más y más. Organizarse. Eso era lo único que estaban haciendo, organizarse. Y ya había habido heridos, ya había habido torturas. O sea, esta mierda ya estaba... La mecha ya estaba prendida. El batallón 19 de granaderos, al mando del capitán Manuel Robles, que en lugar de realizar su función pública, que es proteger y servir perros, interceptaron al contingente de estudiantes a la altura de Isabela Católica con Madero, calle que lleva directamente al Zócalo. Al enterarse de las agresiones, llegaron más alumnos. ¡Qué pinches huevos, la neta! Oye, ¿y ahí cómo se enteraban? O sea, con todo respeto. Sí, ¿cómo le hacían? No, yo digo que, por ejemplo, pasaba uno y decía, ¿qué, güey? ¿A dónde vas? Voy acá, ¿no vas? Sí, ahorita les caigo. Y así. Bueno, no sé, ¿verdad? O a lo mejor si alguien llamó y dijo, no mames, nos están dando una chinga. Y ese llamó a otro y así. Pero a las casas, porque no había celulares ni nada. Sí, ni de casa, y se juntaron y vamos, cabrones. A defender a sus compas. Ahorita qué chingados, la neta te dejaría morir solo, la verdad. No digo que todos, pero sí. Entonces llegaron pues más alumnos, aunque no pudieron dar cauce a las agresiones. Horas más tarde, a las 8 de la noche, quienes aún permanecían en el hemiciclo a Juárez, entre ellos estudiantes que habían logrado escapar de la represión previa, fueron nuevamente agredidos. Y bueno, estuve escuchando... Vamos a oír también un poquito narraciones de personas que estuvieron ahí, pero o sea, son muchísimas, entonces les voy a platicar de algunas. Y mucha gente lo que decía es que ser estudiante o traer libros era igual a que te madrearan. O sea, la policía, me imagino que fue una orden que recibieron, que había pinches estudiantes insurrectos o alguna mamada así.
Entonces, aunque si te veían solillo con tus libros, te madreaban. Porque eres estudiante. Sí. Eres un estudiante comunista. El saldo de este ataque fue lamentable. 500 personas heridas, de acuerdo con lo confirmado por la agencia de noticias AFP. 500 personas heridas. Uh-huh. ¿Por qué? Por ir a hacer un meeting. O sea, esa mamada. En la asamblea de la vocacional 5, que recordemos que fue donde iniciaron las cosas, los estudiantes denunciaron que el día 26 habían sido agredidos por granaderos. Los estudiantes, habían sido agredidos por granaderos, las guardias presidenciales y el servicio secreto. Y reprobaron el llamado de la FENET a la policía para intervenir en las manifestaciones. Uh-huh. ¿Se acuerdan que la FENET se supone que era para ayudarlos? Ajá. Pero y ellos mismos le llamaron a la policía. O sea, ellos mismos se las echaron. Sí, entonces había traidores, pinche gente. Ahora también lo que quiero poner, o sea, ya desde aquí, ya desde que estamos viendo cómo se mueven las piezas, iba a haber algo grande sí o sí. O sea, iba a haber un pedo grande sí o sí, porque si estás mandando a tu pinche servicio secreto, o sea, quiere decir que ya estás paranoico. Las guardias presidenciales, no mames, ya estaban medio psicoseados. Conforme a los hechos, aquel 26 de julio de 1968 hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente a la libertad de expresión. Ese día, las fuerzas de seguridad cometieron delitos como el lesionar a los manifestantes, además de engañar a la opinión pública con sus justificaciones ante la prensa. Me voy a guardar mis comentarios de la prensa hasta ahorita que llegue a la pinche sección de la prensa. Pero van a ver que esos perros también fueron parte del problema. Entonces, vamos a escuchar la narración de un sobreviviente explicando cómo inició el pedo. Uh-huh. Este audio es del señor Carlos Beltrán Maciel, que pinches huevotes tiene también el señor. Y voy a hablar de manera muy rápida de su historia, que igual, yo les recomiendo que igual, como dije, toda la información, no me crean, búsquenla. Y busquen la historia de este don porque dices, chingas a tu madre, o sea, cuánta pinche culera y asquerosa mala suerte tienes que tener. Uh-huh. Y cuánto pinche saña tiene que tener el Estado para hacer esas mamadas. Este señor le llaman el fantasma vivo, porque don señor Carlos Beltrán es uno de los nombres que está en la estela como fallecido, conmemoración a, bueno, pues sí, para recordar el evento horrendo. El 2 de octubre, supuestamente murió el 2 de octubre. Sí, ahí está su nombre, pero él pues cuenta su historia. Lo que pasó fue que al compa le dispararon, se refugió en uno de los edificios, o sea, más adelante vamos a hablar de cómo fue eso, pero se refugió en uno de los edificios, vio que había un niño tirado, con sangre, como pudo lo levantó, le dispararon en la patrulla, entonces no podía caminar bien. Una señora lo vio, como vio que traía al niño, lo dejó entrar, lo pusieron en el sillón. Y creo que la hija de la señora era enfermera, entonces empezó a atender al señor y le dijo, no, pues el niño, y la enfermera le dijo, no, es que el niño ya está muerto. Ya está muerto. Ajá. No. O sea, entonces, ¿sí escucharon niño? Uh-huh. O sea, ¿de dónde salió ese niño? O sea, ¿Era comunista? ¿Era comunista? ¿Un niño comunista? Uh-huh. Entonces, cuando él ya se sintió un poquillo mejor, o sea, te estoy hablando de que la gente que estaba en los departamentos estaba completamente encerrada, porque esos perros pues rompían las puertas y entraban a buscar a más estudiantes, porque sabían que la gente, que huevotes también, les abrían las puertas para que se refugiaran. Ey. Y pues estaban todos en completo silencio, luz apagada, y el señor Carlos dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy en la madrugada. Y tú, no, pues quédate. No, es que mi hijito y mi esposa están solos y yo no sé si les puede pasar algo. Entonces, como pudo, le hicieron un bastón de un palo de escoba
Se asomó a ver si había más gente. Aparentemente ya no había nadie. El compa se jugó un albur y pues lo perdió. Porque al dar la vuelta al edificio, ahí estaba el ejército. No mames. Entonces él dice que había un puerco que era el maldito delator y traidor. Y él lo señaló y le dijo, él es Carlos, le dijo al ejército, agárrenlo. Pues lo agarraron. ¿Y seguía herido el señor? O sea, sí. Pues lo llevaron, lo torturaron. No mames. Pretendían que él delatara a sus compañeros. El señor nunca quiso delatar a nadie. Y lo mandaron a la cárcel por, creo que fueron 40 años. No mames. Sí. Entonces... ¿Y por qué delito? Nada, como... O sea, ni ¿por siquiera tuvieron traía un armas juicio. como para decir, también Era comunista, disparó? era comunista. O sea, no, o sea, es que eso que fíjate, ya empezamos mal. No, Mari, ya empezamos mal. Porque eso que me estás diciendo no tiene pies ni cabeza. O sea, ¿cómo lo mandan por 40 años a la cárcel? ¿Por qué delito? Pero es que es lo mismo, o sea, ¿por qué delito te están disparando? Y como sociedad, como vergas, intervenimos, nunca intervenimos, la verdad, con todo respeto. O sea, te están encarcelando por ideales nada más. Sí. ¿Por lo que piensas? O sea, nunca levantaron un acta o algo así, entonces el señor era irrastreable. O sea, yo como su familiar, ¿cómo vergas iba a saber dónde estaba si ni siquiera había un pinche documento que dijera que lo habían arrestado? ¿Por qué no había? Porque no había pinche evidencia para arrestarlo. Sí. Ahora, hijo de la verga, se pasaron de culeros. El señor se va 40 años a la cárcel. Él dice que estuvo en diferentes cárceles hasta que un día le dijeron, a ver tú, perengano, ven acá. Y lo fueron a tirar, o sea, creo que en ese momento estaba en las Islas Marías. Se lo llevaron de regreso a México y lo tiraron ahí enfrente en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, el señor como pudo, o sea, ya 40 años después. O sea, estuvo desaparecido para su familia todo ese tiempo. No, y agárrense porque... Por eso lo declararon muerto, porque dijeron, pues no lo encontramos. Y pues o sea, también declararon muerto a personas que no tenían cuerpo. O sea, que no tenían el cuerpo de la persona, claro. Y ahí los tienen en la estela de luz. Bueno, me imagino más adelante vamos a decir no es la estela de luz. No es la estela de luz. No. Bueno, pero, o sea, los consideraron muertos cuando no había un cuerpo que probara que estaban muertos. Ok. Y regresó y lo tiraron. Lo tiraron ahí. Él, como pudo, empezó a preguntar porque dijo, pues es que ya todo estaba muy cambiado. 40 años, cabrones. No mames. 40 años de torturas, 40 años. Imagínate qué hijo de la verga. O sea, vamos a ponernos 30 segundos en su posición. Estás madreado. Te madrean todos los días. Te electrocutan todos los días. No sabes qué pasó con tu familia. No. Estás en un lugar súper chiquito, súper oscuro, desnudo, porque es lo que él narra. Emocionalmente, ¿cómo sobrevives a eso? O sea, ¿cómo aguantas 40 años? O sea... Y luego todavía pensando, esto es una perra injusticia. O sea, todavía yo hubiera sido un pinche asesino. No, y lo peor es que presiento que no. O sea, historias como la de él. Sí, no, y va de mal en peor, nenis, o sea, cuando el señor empieza a preguntar, oiga, ¿dónde está la calle tal, aquí y allá? Pues es que es mi casa, me encerraron, la chingada. No, pues váyase por aquí, por allá. Y llega a donde estaba su casa y ahora es un teatro. Y el señor, pues qué verga, ¿dónde está mi casa? ¿Qué pedo? Yo soy perengano. Ay, señor... Es que hubo un terremoto. Y su familia y murió. No, María, esto está... No sé si lo vaya a aguantar. Bueno. Sí, vamos a tener que estar haciendo varias pausas porque... Bueno, vamos a escuchar varias narraciones y hay una donde yo... Por más que trate de aguantar, se me parte el corazón. O sea, le dijeron... Siento decirle que hubo un terremoto y como... Ay, no, ya. O sea, el señor lo que tenía en su mente era proteger a su esposa y a su hijo, por eso salió. Me cuesta mucho, ay Dios, entender. O sea, entiendo por qué lo hizo, pero también una parte de mí dice, compa, te hubieras esperado, pero... Me cuesta entender cómo te sostienes ante eso y cómo sigues
Bueno, yo creo que su único sostén era eso, o regresar con su familia. En algún momento, no puedo estar aquí toda la vida. Voy a regresar como con dices, ellos. o sea, eso era lo que te sostenía y mocos, cabrón, te dicen, es que en el terremoto su familia murió, señor. No mames. Vete a la chingada, o sea, es una tras otra. Bueno, vamos a escuchar a este señor, que mis respetos eternos. Bueno, y es por eso que le llaman el fantasma vivo, porque pues según la información que nos da el Estado, pues el señor había muerto ese día, pero desde ahí podemos ver que no se puede confiar en la información que ellos dicen, tanto en sus pinches mamadas como en la cantidad de muertos. No se vale. Algo que no se debe de repetir. Todo comenzó en julio. Bueno, ya tenía historia atrás, pero se desencadenó en julio en un partido de fútbol entre Pumas y Poli. Yo soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería del Politécnico. Tengo una maestría por el Tuharin de Múnich, Alemania, y tengo el doctorado por Harvard. Todo gracias al padre Yashoma, porque yo fui niño de la calle. A mí me abandonaron de recién nacido en la parroquia y él me recogió. Ese día, en julio, yo fui a apoyar al equipo, al Poli y Pumas. Ese día el Poli jugó como nunca y perdió como siempre. A la salida hubo una riña general. Fue la policía, la única vez que intervino la policía. Nos disolvió, estilo pandillero de Los Ángeles. Garrotazos, gases, patadas, golpes, y le corrimos. Corrimos aquí, a la calle del Zarco, número 62, departamento 2. Ahí vivía el ingeniero Jorge García Peña. Ahí nos refugiamos algunos. Estábamos ahí, pues asustados, cuando llegó Sócrates Campos Lemus. En internet de mí ponen mi nombre y van a encontrarse muchísima información, muchísima. Y de Campos Lemus van a entender que es el más grande traidor del 68. Llegó el desgraciado y nos dijo, la policía se llevó como a 100 compañeros. Hijo de su madre. Entonces nació el comité. Primero fue el Comité por Liberación de Presos Políticos. Y vamos a liberarnos. Ahí, ese edificio que estaba ahí, lo acaban de derribar. Lo acaban de derribar. Era la Boca 7. Yo era maestro ahí. Y en la Prepa 7. Yo daba la cátedra de Química y Física. Y nos juntamos la Isaca Ochoterena, que nunca se rajó. La Boca, el casco de Santo Tomás. Y fuimos a pedir la liberación de nuestros compañeros. Pero ya no era la policía, era el ejército. Nos han puesto una, pero tremenda. Y a correr. Y corrimos aquí, a Zarco. Entonces nació el Consejo General de Huelga. ¿Saben quiénes integraban el Consejo General de Huelga? La Tita, la Nacha, Eberto Castillo, José Revueltas, Raúl Álvarez Garín, Cabeza de Vaca, su servidor. Y dijimos, vamos a convocar y vamos a ir por nuestros compañeros. Nos juntamos como 5,000. ¿Y qué creen? Ya nos estaban esperando. Nos han puesto otra y a correr. Dijimos, no,
vamos a manifestarnos. Y ahí vamos, pero ya se nos unió la escuela de medicina, los maestros y algunos ferrocarrileros, y ahí vamos. Y nos han puesto otra, y a correr, y a donde quiera que íbamos, eran madrizas que nos ponían. Yo hasta después dije, bueno, pero ¿cómo sabían a dónde íbamos? Sócrates Campos Lemus, grábense ese nombre, véanlo en internet, el más grande traidor del 68. Entonces, Regina, una activista, no era del consejo ni nada, nomás era simpatizante, nos dijo, no sean pendejos, sepárense en células, así los van a agarrar a todos. Unos para allá, otros para acá, otros para allá, así, y así lo hicimos. Entonces salíamos de Ciudad Universitaria, porque ya la UNAM estaba con nosotros. El Poli fue el que comenzó. El Poli siempre es el desmadroso. Lo que no hizo Dios, lo hizo un Politécnico. El Poli siempre fue el desmadroso. Entonces salíamos de CU, 5, a correr. Llegábamos aquí al centro, parábamos un camión y decentemente lo parábamos. Un compañero lo pintaba por adelante, otro por atrás, otro por los lados. Y luego otro se subía y les decía, señores, buenas tardes, disculpen la molestia, pero ¿saben qué? A chingar a su madre, vamos a ocupar el camión. Y se bajaban y el camión corre a la Ciudad Universitaria. Íbamos llegando a CU y todos, adelante, adelante. Y la policía atrás de nosotros. Llega, pero no entraban. Llegábamos y metíamos el camión. Ya teníamos como 15 camiones ahí cuando el ejército cometió 2 errores. Uno, entrar a Ciudad Universitaria violando la autonomía de la universidad. 2, ellos eran como 5,000, nosotros como 30,000. Ay, les hemos puesto una chinga. Bueno, yo hasta un casco traía de ellos. Fue tremendo. Luego se nos avisó, se nos dijo que nosotros éramos pandilleros, asesinos, rateros, violadores. Se nos acusó de todo. Nomás no se nos acusó de jotos y de narcos, porque no estaba de moda. Ay, no. Pues la persona que acabamos de escuchar es el señor Carlos Beltrán Maciel, la persona de la que hablé de su historia, y creo que me faltó mencionar que el señor era una persona sin familia, fue un niño de la calle. Entonces él habla de que recibió su educación gracias a un sacerdote que los apoyaba. Y pues él narra de viva voz, porque él sí estuvo ahí, de los acontecimientos que llevaron como a la organización, la chinga que le pusieron también al ejército y todos los movimientos que se fueron pues sí, desencadenando. Y lo que yo entendí también es que él ya era egresado. Sí, él ya era un profesor. Él ya tenía incluso una maestría, o sea, ya doctorado. Estaba ya afuera. ¿Sí, no? Sí, o sea, nada más que él estaba involucrado porque daba clases. Ok, o sea, ok. Sí, porque yo dije, o sea, Mari, imagínate que ahorita empiecen eso en tu universidad, tú egresada, yo egresada, ¿irías al ruedo por tu...? Que claro, si se une la otra universidad y la otra, sí dices tú, ¿qué pedo? Porque algo ahí que dijo, ¿no? Pues ya se nos habían unido la UNAM, o sea, ya empezó el Poli, pero ya estábamos unidos, o sea, y unos ferrocarrileros, mencionó también. Fueron varias escuelas, además, no solamente era el Poli y la UNAM. Que ya dependiendo de todo eso, todos los grupos que estaban inconformes, ¿sí? Estaban inconformes con... No, y aparte como sociedad, sí. O sea, como individuo,
Si ves que se meten a madrear estudiantes desde una posición súper ventajosa, porque no es lo mismo que te pelees entre pinches chavillos uno contra uno y así sin armas a que tú como entre comillas de nuevo autoridad con armas entres a madrear gente. Y obviamente también como pinche padre de familia dices, ¿qué pedo, cabrón? Son mis hijos, pendejo. Y como tía de esos niños, como como señora de la tiendita que conoces al chavo, dices, ¿qué pedo con el pinche presidente? ¿Qué pedo con el Estado? Sí. Entonces vamos a seguir escuchando testimonios de los sobrevivientes para retratar lo que se vivía en ese momento. También los puse porque hay cosas o sensaciones que creo que solamente podemos vivir si los escuchan. O sea, alguien que se le quiebra la voz al estar narrando eso, la manera en lo que nos narran, creo que nos da una idea más clara o más acercada de lo que estaban sintiendo. Sí. Entonces, ¿qué pedían estos compas? ¿Por qué estaban luchando? Y pues sí, ¿por qué estaban haciendo todas estas marchas? Entonces vamos a escuchar a algunos dirigentes del movimiento, o sea, gente que estuvo ahí encabezando, porque pues está muy cabrón, o sea, una cosa es, y también requiere valor, ir a las marchas, pero otra cosa es que la gente te ubique como un pinche dirigente de un movimiento. ¿Por qué luchaban ustedes en el 68? En primer lugar, Ricardo, ¿luchaban o luchábamos? Bueno, fue una generación, sí, fuimos una generación. Creo que tú estabas en comercio, ¿no? Sí. Entonces luchábamos. Sí. ¿Por qué luchábamos en 68? Luchábamos en 68 por tener un sueño que hasta la fecha lo tenemos, de tener un México digno, un México democrático, un México donde se respeten las libertades individuales, las libertades democráticas de todos los mexicanos. Fue un movimiento esencialmente libertario y justiciero. No era un movimiento donde se tuviera la democracia como horizonte, ¿no? Peleando por la democracia. No, si revisan nuestros pliegos, nuestros puntos petitorios, ¿verdad? Nuestro pliego petitorio, verán que no mencionamos a la democracia. La democracia la ejercíamos en las escuelas. Que el movimiento de 1968 dio una auténtica apertura del ejercicio de libertades democráticas. Una auténtica apertura para los gobernados. Pero al sistema también le sirvió el movimiento de 1968. El sistema comprendió que no podía continuar con un trato tan absolutamente vertical, violento, frente a los gobernados. Lo que hubo en México fue una experiencia muy dramática de decenas de miles de estudiantes que enfrentamos una situación extrema de lo que había sido incuestionado y todavía continúa una política priista, cínica, muy desvergonzada, que festinaba el éxito material más inescrupuloso. El 2 de octubre aquí fue un crimen en el que están comprometidos todos los funcionarios. Entonces, pues escuchamos qué los motivaba. ¿Alguno de estos motivos te parece violento? ¿Te parece merecedor de la fuerza pública? No, precisamente estaban luchando por evitar esa fuerza pública. Estaban quejándose precisamente de eso, de esa represión del Estado, de que el Estado podía llegar de manera violenta a violar tus libertades. Pues tal vez parecen muy pendejas estas preguntas, ¿no? Tal vez dicen, ¿por qué chingados haces esa pregunta pendeja? Pero ahorita vamos a ver por qué estoy haciendo estas preguntas de nosotros, digamos que nosotros somos el público que está viendo las cosas desde fuera, si nos imaginamos que vivimos en esa época, y entonces creo que a lo mejor lo que podemos o lo que nos puede llevar es decir,
¿quiénes podrían estar a favor de lo que hizo el gobierno? Lo estoy diciendo porque lo hizo el gobierno. Entonces, ¿quiénes podrían estar a favor de eso? Sí, ¿de qué manera el pinche Estado está justificando las barbaries que estuvo haciendo y todo eso? Bueno, pues con este evento daría inicio una de las batallas cívicas más importantes en México durante el siglo XX. La lucha por la apertura política y la democratización de la vida pública del país encontraría en el movimiento estudiantil del 68 un importante referente. Entonces, como ya vimos, lo que inició con un pleito entre preparatorianos creció muchísimo y fue porque el Estado decidió actuar de manera violenta, injustificada, en contra de jóvenes, estudiantes, maestros. Y que reafirmaba más la necesidad de seguir luchando en contra de eso. Y esto, pues los perrillos no supieron manejarlo porque esta cosa eferveció porque empezaron a tomar presos políticos, empezaron a decir, no, ustedes son estudiantes, son comunistas, están planeando otras cosas y no sé qué. Entonces, gracias al valor de todas las personas que se organizaron, lo que querían era sacar a sus compañeros que habían agarrado de manera arbitraria. Querían que no hubiera esos presos políticos porque sabían que pues no le estaban pasando nada bien y que era injusto que los hubieran arrestado. Entonces, durante todas esas manifestaciones había muchas pancartas, muchos mensajes de apoyo y quise leer algunas porque maldita sea, lo vamos a ver más adelante, pero pues desafortunadamente muchos medios de comunicación estaban con el Estado. Entonces, en lugar de apoyar, pues pon tú que no quieres apoyar porque no te quieres meter en pedos, pero entonces nada más tienes que ser objetivo, como es tu pinche obligación como periodista. Ser imparcial y mostrar los hechos y ya. Y ya. Pero no, lo que estos compas fue una pinche herramienta del Estado para desacreditar a todo este movimiento. Entonces, una de las cosas que podíamos leer en esas pancartas es, por ejemplo, México 68, año de la represión. Que es verdad, o sea, no están mintiendo. Sí. Y una imagen de, pues, parecen padres de familia, niños, marchando con pancartas que dice, los padres de familia apoyamos a nuestros hijos. Qué huevotes también. O sea, no, yo como padre de familia sé que lo que estás haciendo es una lucha justa, entonces voy a salir a respaldarte, apoyarte y que la gente vea que de verdad, pues, esta mamada es general, o sea, no estamos pidiendo nada no estamos haciendo primero nada ilegal y no estamos pidiendo nada que no sea justo. También otra que dice, el silencio no significa ceder. Aquí nadie se rinde. Los derechos no se piden, se exigen. Solamente se estaban expresando, ninguno de estos dice muerte al Estado, váyanse a la chingada. Y aunque dijeran, no hay ningún pinche motivo porque deban llegar y golpetearte y meterte a la cárcel 40 años por hacer absolutamente nada ilegal. Ay, entonces pasamos al siguiente episodio que he titulado El reclamo. El reclamo que pretendían maximizar quienes se dirigían al Zócalo tenía que ver con la brutal intervención policíaca en un pleito menor en el que se enfrentaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra alumnos de la preparatoria particular Maestro Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. Los granaderos reprimieron a los jóvenes con gases lacrimógenos, detuvieron a varios y ocuparon las instalaciones de ambas instituciones. El 26 de julio, la represión a la manifestación alcanzó niveles que los estudiantes no conocían. El edificio del Partido Comunista fue allanado y algunos de sus miembros resultaron aprehendidos, 3 jóvenes murieron, cientos fueron lesionados
y muchos otros se refugiaron en el recinto de la Prepa 1 de la universidad, el histórico colegio de San Ildefonso, donde quedarían sitiados por la policía. El siguiente capítulo se llama El Bazucazo. Al día siguiente, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y los enfrentamientos se extendieron a otras escuelas. El movimiento creció y los granaderos no pudieron contenerlo, por lo que después tuvo que intervenir el ejército. En las primeras horas del 30 de julio, tropas militares derribaron de un bazucazo la puerta de San Ildefonso, labrada en el siglo XVIII, llevando presos a los pocos estudiantes que continuaban ahí. Más tarde, la mayor parte de las escuelas de la universidad y el Politécnico se declararon en huelga. Pues estos perrillos estaban persiguiendo a los estudiantes como si fueran los peores terroristas, aplicando la fuerza mayor. O sea, ya estamos hablando de bazucazos en contra de instituciones educativas. ¿Con qué derecho? Y aquí quiero recalcar que se vayan a la verga. Porque aprovechar. ¿Cuánto pinche perro escándalo hacen cuando en las manifestaciones grafitean un monumento o algo así? Pero sí, o sea, si el pueblo lo hace, está mal, pero si el Estado lo hace, está justificado. Si el Estado lo hace contra inocentes, está completamente justificado. O sea, estamos hablando de una puerta. Obviamente aquí el pedo no es la puerta, ¿no? Sino que les valió 3 kilos de verga romper esa puerta para ir por los estudiantes y hacer sus mamadas. No lo entiendo. Entonces, pues después de este pedo, o sea, dijeron ya se pasaron de verga. Tanto la UNAM como el Poli se declaran en huelga. El 1 de agosto, en la portada de la Gaceta de la UNAM, con fecha del 1 de agosto del 68, se lee: la educación requiere de la libertad requiere de la educación. Y es que 2 días antes, durante la madrugada del 30 de julio, los militares destruyeron con un disparo de bazuca la puerta de la preparatoria 1 y además tomaron las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM. Una violación a la autonomía universitaria nuevamente. Pues claro. O sea, el gobierno sí puede venir a allanar, el gobierno sí puede venir a... Sí, porque yo creo que no había órdenes para hacer eso, porque para una orden necesitas motivos, y dime cuáles eran los motivos que estaban ahí armando, ahí como para que tuvieran que entrar de esa forma. O sea, no tenían justificación y la única razón por la que pudieron hacerla fue por sus huevos. O sea, porque tenían la pinche fuerza para entrar. Ya ahí el ejército ya estaba involucrado, también ahí, ¿qué pedo, compas? O sea, somos del mismo... Vamos a decirlo, el ejército está integrado por gente del pueblo, o sea, no me vas a decir que ahí hay riquillos, a lo mejor los generales, a lo mejor las altas esferas, pero no los operativos. Me quería adelantar mucho y decirte quién estaba dando esas órdenes, pero a lo mejor lo vas a tratar más adelante. O sea, ¿quién fue el pendejo que dijo, vamos a seguir haciéndolo? Ah, se queja por la represión, vamos a darle más represión. Se quejan por la violencia, vamos a darles más violencia. O sea, ¿quién era el pendejo que tomaba esas decisiones? Sí, o sea, dense cuenta que aquí... Vete a la verga, o sea, ya hubo muertos, güey. Sí, tan solo la represión ya es una pinche ofensa mayor. O ¿cuántos sabían que previo al 2 de octubre ya había habido muertos, ya había violencia, ya había todo esto? O sea... Claro. Y el gobierno... O sea, desde ahí se ve que nunca tuvo la intención de dialogar, de decir, güey, si nos estamos equivocando, o sea, un pasito para atrás. Sí, ya la cagué, ya golpeé estudiantes, pero hay que pararle a nuestro pinche tren. No, al contrario, dijeron, son un chingo, ¿qué hacemos? Pues órale. Es como dijiste, o sea, se quejan de violencia, la solución, sí, a ver, ideas, sí, más violencia, sí, eso vamos a hacer. O sea, sí es lo que, es eso que, o sea...
¿A quién se le ocurrió? Güey, ya son un chingo en el Zócalo, vamos a... O sea, ¿quién fue el que lo autorizó? Falta de comunicación, así dándoles el pinche lujo de... No, o sea, o alguien dijo, hagan esto. Y es que, como ya habíamos dicho, desde el principio los trataron como los peores delincuentes. O sea, el servicio secreto, los granaderos, la Guardia Presidencial. No mames. O sea, eran estudiantes, no traían ni pinches palos, güey. Y le mandas a toda la pinche comitiva. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, condenaría públicamente los hechos desde la ciudad universitaria. Izó la bandera mexicana a media asta y como un emotivo discurso se pronunció a favor de la autonomía de las instituciones que dirigía y exigió la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1. Desde entonces se considera que el 26 de julio inició el movimiento del 68, que habría de tener profundas y trascendentales consecuencias en la vida nacional. Ese compa, Javier Barros Sierra, mucha gente, bueno, muchos de los estudiantes lo recuerdan con respeto porque dicen, ese güey se amarró los calzones y salió con nosotros y sí se le ponía al tú por tú al gobierno. Incluso a los presos políticos, ese güey se estuvo moviendo para que siguieran estudiando, o sea, les mandaba libros, les mandaba cuadernos, estaba al pendiente de cómo estaban sus estudiantes, no era así de, bueno, ahí ya no me compete, amigos, ahí de rato. O sea, el güey se portó como un pinche líder, el cabrón. Y sí, pues entonces también recordar que el 26 de julio es cuando se considera que inicia el movimiento. Entonces, como ya hablamos de muchas cosas, vamos a echarnos para atrás y recapitular. El 22 de julio se registra la pelea entre las preparatorias. Aquí también esos pinches cabrones, qué huevotes. O sea, estamos hablando de gente de la prepa que, si recuerdan, el señor dice, esos vatos nunca se echaron para atrás, nunca se rajaron. Y estamos hablando de niños de, ¿qué te gusta? Es lo que no entiendo, es lo que te digo. 15 años. Sí, que entras de 15 a los 18, de 15 entras. A 18, ajá. Porque eso es, o sea, ahí fue donde empezó el pedo. Después se unieron, digamos que las escuelas grandes, por decirlo de alguna manera, como ya ahora sí el Poli y la UNAM, como tal, pero empezaron las prepas. Luego, el 26 de julio, una manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana se encontró con otra organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, el FENET, que protestaban por la intervención de la policía durante la pelea entre los alumnos. El 27 de julio los estudiantes tomaron las prepas 1, 2 y 3 de la UNAM como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. El 29 de julio, quiero que nos imaginemos siendo estudiantes de esas escuelas, o sea, tú como vato, como morra, tenías que tomar la decisión de ir o no a apoyar a tus compas. O sea, era gente que tú sabías que se los habían llevado por sus pinches huevos nada más. Pero también te estabas jugando el albur, porque ya sabías que la policía, el ejército, los granaderos te estaban buscando. Y te podían llevar igual que a tus compañeros. Y te podían llevar, claro. Y no solo eso, o sea, sabías que te iban a madrear, que te iban a torturar, que te podían desaparecer. Y aún así, los vatos tenían los huevos para ir y pararse ahí. No mamen. O sea, era una pinche generación de guerreros. La neta. También lo que se empezaba a ver es que los padres de familia estaban apoyando también. Sí, pero varios empezaron a encerrar a sus hijos. Ajá, era lo que te iba a decir, así que no, tú no me vas. Sí, yo creo que puede haber muchas historias de ese tipo, de que no, tú no. Y desgraciadamente muchos dijeron, qué bueno que no lo dejé ir, qué bueno que lo encerré, qué bueno que no salí, qué bueno que... Desgraciadamente. Sí, sí, ahí sí, es que está muy, muy fuerte. Yo digo que pinche valor, porque la verdad es que no cualquiera lo hace, pero también entiendo a los compas que dijeron, ay cabrón, es que Mari, sí te la estás jugando. Es que ahí está porque las generaciones ya no tienen esos ánimos
Pues es que nada más hay que voltear a ver la historia atrás. Sí. O sea, sí te da culo. O sea, Sí, claro que sí. la verdad, sí. Y eso y otras cosas que vamos a platicar. Y entonces, pero qué dices bueno que lo sacas a colación, porque eso es precisamente lo que se quería. O sea, miras Sí. al pasado, miras esos movimientos y dices, güey, sí se aventaron un pinche pedo. Pero también los pinches secuelas, las cicatrices se sienten hasta ahora, porque Sí. uno, o sea, piensas en una manifestación y dices, nos puede cargar Nos la puede verga. cargar la verga. Puedo ya no regresar a mi casa. O cómo están las cosas. Pero esos compas también lo sabían, pero aún así dijeron, si nos agüitamos aquí se van a cargar la verga a los que están allá. Por eso ahorita nuestra mejor arma es eso, la información. Ahora sí que ahorita se puede usar la cuestión de la tecnología para eso, para informarnos, para, en caso de que, muchos critican eso, ¿no? De que se está siendo víctima de algo, que por qué todos se ponen a grabar, que por qué, pero creo que es la única, a veces ante la injusticia es la única arma que tienes. Que quede registrado, y muchas personas que están siendo víctimas de algo, lo que hacen es grabarlo y de mínimo dices, bueno, al menos es un video que le va a quedar a mi familia para que sepan qué fue lo que me pasó. Sí, se escucha muy feo, pero Es que está muy fuerte, creo que sí algo nos pasó, o sea, como sí. en algún momento el miedo fue más grande que la esperanza o que el anhelo del cambio, porque que la lucha, en algún momento el miedo fue más grande que la lucha, porque que nos perdonen los hermanos caídos, porque no se siente, no quiero decir que no existe, pero no se siente tanto el impulso que esos compas llevaban, o sea, como que lo frenamos. Esos compas se levantaron y luego como que la olita bajó. No digo que no exista, solo que no tiene la misma fuerza. Y claro que tuvo que ver con lo que pasó ese día, o sea, por Dios, yo ni siquiera puedo imaginarme qué sintieron las mamás que sus hijos fueron a la pinche manifestación, al meeting, y no volvieron. Y ni siquiera supiste qué chingados pasó. Y no había ninguna pinche cosa que justificara la desaparición o muerte de tu familia, de tu familiar. No mamen, obviamente, o sea, esos perros sabían perfectamente lo que hacían, eso era lo que querían hacer, sembrar miedo. Sembrar el miedo. Ajá. Que desafortunadamente permeó mucho, o sea, sigue hasta la fecha. Se pasaron de verga y como no hubo nadie que los pudiera hacer justicia, porque esa madre se quedó así, está muy cabrón y desafortunadamente Sí, iba a adelantar se eso. sigue repitiendo, o sea, esas mierdas las vamos a seguir Sí, viendo. Iba a adelantar eso, que desgraciadamente yo no sé qué pasa aquí en México. Nos pasó un terremoto, dicen por ahí, las probabilidades no son tan altas, pero un pinche terremoto Nunca es cero. llegó un 17 de septiembre ¿qué fue? Del 85. Y otro terremoto llegó exactamente el mismo día, 17 de septiembre del 2000. ¿En qué fue el terremoto feo? ¿Del 17? No, Creo que sí fue 17. no fue 17. Fue antes, ¿no? ¿O sí fue 17? Creo que fue 17, pero no estoy recuerdo. segura. Entonces, lo mismo pasó aquí. Sí, pero no me quiero adelantar, pero son mamadas que uno dice, güey, ¿qué pedo? O sea, nos reafirmaron el pinche miedo, Mari. Es increíble que eso, ¿no? Dicen ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero Por eso hay que darla a conocer. Ay, Dios. Y a veces aún conociéndola. Es que sí está cabrón, o sea, yo la neta no digo que sea fácil, poner el cuerpo para defender algo nunca va a ser fácil, ya lo hemos visto, o sea, por ejemplo, Lucio Cabañas, o sea, sabemos que ese compa Sí. también le mataron gente, y también estaban pidiendo mejores condiciones en las escuelas, Sí. o sea, no mames. No, es que siempre ahí está, siempre el conocimiento, el alzar la voz con fundamentos, ¿sí? ¿O por qué les da tanto miedo las personas? Es que la sociedad reclaman, organizada es que se imparable, organizan? pero Ya el lo pedo es vimos que no nos en ponemos de acuerdo. Anso, ¿cómo se llama? La de hormiguitas. Creo que es el mejor ejemplo de cuando Pensé que ibas a decir Nemo. No. Nadaremos, Nadaremos. nadaremos. No, es en Ants, es en hormiguitas, así. Que igual había unos vatos que llegan los saltamontes. Los chochos, Los chochos, ajá. es en hormiguitas. O sea, ahí lo vimos. Sí. Y bueno, siguiendo con la recapitulación, el 30 de julio en Ciudad Universitaria el reactor
Barros Sierra hizo la bandera nacional a media asta y las transmisiones de la Radio UNAM concluyeron temprano en señal de luto por los hechos de los días anteriores. La policía abandonó las instalaciones de la preparatoria número 5. Izar la bandera a media asta quiere decir que estás de luto. Y este compa, aunque parece un acto simbólico, ese acto, el pinche Estado lo tomó como un reto, como una amenaza. Como una ofensa, como un grito de guerra, como, chinga, tú no puedes izar banderas, nosotros somos los izadores de banderas. ¿Qué significa eso? Entonces estos perrillos hicieron un acto para, ¿cómo se puede decir? Como para desmanchar, entre comillas, la bandera, porque esos vatos la habían deshonrado, digamos. Entonces dices, chinga tu madre, desde ahí, ¿qué pedo? O sea, el 1 de agosto, el Reactor encabezó una manifestación que desde CEU recorrió la avenida Insurgentes hasta Félix Cuevas, dobló por esta hacia la avenida Coyoacán y regresó por la avenida de la Universidad al punto de partida, concluyendo con un mensaje del ingeniero Barros Sierra, Gustavo Díaz Ordaz, en un discurso pronunciado en Guadalajara, que tenía la mano extendida a quien quisiera estrecharla. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y algunas universidades estatales. O sea, ahí... O sea, ya estaban todos. Órale, perros, así nos van a atacar a todos, pues órale, cabrones, aquí estamos todos. No mames. Ahora también... Ay, es que estos hijos de la verga. Quiero decir... Hay mucha información que, como dije, es muy pinche difícil armar el pedo porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, entonces escuchas los relatos y hay más gente que confirma eso. Pero aquí hablan también de que durante una de esas manifestaciones, creo que fue la del 1 de agosto, es que esos cabrones le querían echar la culpa desde el principio a los estudiantes, que los vatos traían armas, que no sé qué, entonces hubo unos disparos contra los manifestantes y ellos dijeron que eran los estudiantes que le querían disparar a los granaderos y que no sé qué, pero gracias a unas grabaciones de medios de comunicación se dieron cuenta de que los disparos salían de un edificio oficial, o sea, un edificio del Estado, que ahí no podías entrar así como cualquier hijo de vecino de sí, ya vine, buenas tardes. Entonces, pues obviamente era algo que había organizado el Estado para que los estudiantes parecieran delincuentes y justificar sus actos. Pero afortunadamente pues se dieron cuenta de que era el gobierno. ¿Pero qué pasó? Nada. El 2 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Huelga? Pues fue un movimiento espontáneo aglutinado como respuesta a la represión del Estado contra los estudiantes durante el mes previo a julio del 68. El Consejo Nacional de Huelga, o CNH por sus siglas, se conformó con voceros de la Universidad Nacional Autónoma, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Escuela Normal Superior, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, universidades particulares y públicas del interior de la República, como la Michoacana de San Nicolás, de Hidalgo, pues demás centros de educación media superior, o sea, había universidades y había prepas. Y ahí ya no nada más era el Poli y la UNAM, sino que se unieron pues un chingo. También ahí que huevos de sus representantes, porque pues no era un albur fácil, o sea, no era así de que, pues nada más nos unimos, no significa nada. No sabías que iba a haber pedo. O sea, dar ahí una declaración a favor era saber que iba a haber pedo con tus alumnos y contigo. A la huelga se sumaron en principio unos 70 planteles nacionales, con 3 delegados por cada uno. O sea, cuando se hizo el Consejo Nacional, si tú como escuela te unías, entonces podías, o sea, necesitabas 3 representantes para que estuvieran en el consejo. Ellos representaban a toda tu escuela.
pero a medida que el número de centros educativos aumentó, se limitó a solo 2. Dos. Entonces al principio había 70 planteles, pero Pues eso... sí, porque imagínate, habría 210 personas en cada asamblea, por así decirlo. Sí, Un chingo. pero también ahí, o sea, yo no me imagino que en mi escuela... Y No, lo es que siento, fíjate, era lo que estaba pensando. Nuestra universidad está afiliada, que antes no era así, desconozco por qué ya se hizo eso, a un Tecnológico Nacional de México. Todos los tecnológicos forman parte de ese. De hecho, tú, de ahí, ¿no sientes que pierdes identidad? Pues sí, Porque un poquito sí, tiene razón. Ya no es tu escuela. De hecho, si tu escuela tenía algún otro nombre, ya no es ese. Bueno, se supone que le añaden el Tecnológico Nacional. Pero es lo que yo pienso. O sea, qué chingón que ahí los rectores de las universidades, los directores de, digamos ahorita, el Tecnológico Nacional, te apoyarían a una causa y se unirían. Yo siento que ahorita no, porque ahorita está bien politiqueado esa cuestión. Y el que es, digamos, el director, no sé, creo que sí se llama director, del Sí, Tecnológico director Nacional, güey, tiene un chingo de intereses políticos. Si surge algo así, lo que va a hacer es callar, porque no le va a convenir. Entonces... Sí, no nos tenemos que ir tan lejos, o sea, eso de verdad ha pasado. Cuando fue lo de Ayotzinapa, no dejaron que los tecnológicos tuvieran representación, o sea, tú como nosotros, Campus X, no podíamos formar agrupaciones para apoyar a esos compas. Sí, haz de cuenta que te dicen, sí, pero ellos fueron la normal, o sea, nosotros como tecnológico tenemos prohibido hacer y sí, o sea, hicieron eso. Eso es literal, o sea, eso Sí. pasó. Y eso es una mamada. Tú no me puedes coartar mi pinche derecho de organizarme, perro, de juntarme. Pero te empiezan a decir, no hay, o sea, es bajo tu propio riesgo y no se puede. O sea, dentro de lo que pueden, te limitan. Ajá. Y siempre como, bueno, es que creo que desde ahí está mal, porque también desde la manera educativa te enseñan a competir con tus compañeros en lugar de convivir, de organizarse. Y yo creo que es parte de la pinche del pinche mecanismo del Estado precisamente para evitar esto, para evitar que nos organicemos, que busquemos mejores condiciones, pero juntos, que es más fácil conseguir algo juntos que uno. Ay, entonces sí está feo. Por eso, si ustedes que están en la prepa o en la universidad nos están escuchando, siempre traten de organizarse. Sí, es muy difícil porque sí, las escuelas no te van a dar ese... No es algo que cuiden, sino al contrario, es algo que quieren evitar. No, y a veces las escuelas ya ni siquiera, la educación ya es un negocio. Sí. La educación ya es un negocio, ya está, ¿cómo se dice? Siendo víctima del capitalismo, ya es un negocio. Antes ibas a la escuela a que te mostraran ideales, o que te enseñaran ideales, o te enseñaran a defender ciertos ideales, y ahorita es pues, para que te den un papel y págame y te lo doy y así. Ya está en manos de los maestros, y a veces a uno como maestro también te limitan, o sea, pero bueno, no quiero hablar más de eso. Sí, también igual rescatando eso, la labor de los profesores aquí, hombro a hombro con sus alumnos, de no decir, bueno, es su pedo, agarraron puros alumnos, chingue su madre. Bueno, sí, hay de rato. O sea, no, que... Y también, trayendo eso al presente, ¿qué pinche profesor ahorita se va a jugar un albur por sus alumnos? Está difícil. O sea, la calidad de personas que había, no estoy diciendo que no existan ahora, sino cuánto han cambiado las condiciones y por qué para que eso ya no se pueda dar. O sea, pocas veces, si no es que nunca vas a ver a un profesor marchando con sus estudiantes para defender algo que organizaron sus estudiantes. Y como también se hablaba desde las escuelas de buscar algo mejor, de defender tu derecho, de buscar justicia, de queremos más, de eso no se debe hacer, que
que lo fomenten en la escuela. Ahora eso no se hace, o sea, no se habla de eso. Ay, bueno. Naturalmente, el movimiento fue devaluado y difamado durante años por el Estado, la prensa oficialista. ¿Durante meses? ¿O durante años? Bueno, o sea, es que después, digamos, después ok. todavía del movimiento, pues se seguía hablando de que los estudiantes eran unos revoltosos, que había comunistas, que había personas armadas. Naturalmente, el movimiento fue devaluado y difamado durante años por el Estado, la prensa oficialista, pues digamos que siguieron como desde sus trincheras, siguieron alentando a los jóvenes a resistir el autoritarismo sistémico y expresar sus planteamientos libertarios, en parte eco solidario con las luchas internacionales de la juventud en el mundo de ese momento, y al conseguir estructurar y organizar los distintos colectivos estudiantiles, pues congregó a su alrededor propuestas y luchas previas de la época. Era lo que decíamos, como estuvimos hablando de los antecedentes o de las cosas que pasaron antes del 2 de octubre, pero también tener claro que ya había luchas no solamente en México, sino en otros países, igual de estudiantes, igual pidiendo mejores condiciones, y también luchas en el país, o sea, que de obreros, de ferrocarrileros, incluso de médicos. O sea, todas esas luchas se conjuntaron porque era lo que se respiraba en el ambiente. En todas partes se estaban pidiendo cambios, en todas partes se estaban pidiendo mejores condiciones. Ahora, vamos a hablar del pliego petitorio. Primero, ¿qué es un pliego petitorio? Pues es un documento en el que aparecen las peticiones de los trabajadores o pues de un conjunto de personas. Y estas peticiones son acordadas en una asamblea. Entonces, pues en este caso serían las peticiones de los estudiantes que fueron acordadas en una asamblea, no son unas personas que se las sacaron del rabo. Entre el 2 y 8 de agosto, el movimiento se reforzó a través de múltiples mítines relámpago y las acciones de las brigadas. El día 8, tras resumir e integrar las peticiones de los representantes, el Consejo Nacional de Huelga dio a conocer en 6 puntos su pliego petitorio. 1. Libertad de los presos políticos. 2. Abolición o anulación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal relativos al delito de disolución social. O sea, esos perros tenían un artículo donde ellos se justificaban, comillas de nuevo, para poder disolver las manifestaciones y los mítines. 3. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, víctimas de la represión policíaca y de las fuerzas y mecanismos de seguridad. 4. Desaparición del cuerpo de granaderos. 5. Deslinde de responsabilidades por parte de los funcionarios públicos y autoridades por los actos de represión de la policía, los granaderos y el ejército. 6. Destitución de los generales Raúl Mendiolea y Luis Cueto Ramírez, jefe y subjefe de la Policía del Distrito Federal, y el teniente coronel Armando Frías, comandante del Cuerpo de Granaderos. Pues así, o sea, es que era más fácil hacer las cosas bien. Te están pidiendo que liberes a la gente que detuviste sin ninguna pinche justificación. Te están pidiendo que anules los artículos que te permiten hacer la disolución social. Te están pidiendo que indemnicen a los familiares de los muertos y heridos. O sea, nada que sea del otro mundo. Ni siquiera estaban pidiendo la renuncia del presidente ni nada. No, pero dárselos es aceptar que te equivocaste. Pues digo, ¿quién era el pendejo que dijo, no, por mis huevos no? Nada. No, que estaba, ¿cómo dijo el maldito Díaz Ordaz?
Tengo la mano para quien quiera... Ah, sí, ¿Algo sí, la así? mano extendida Tengo para la quien mano quiera extendida para estrecharla. quien quiera estrecharla. ¿Y cuál, perro? Deslinde de responsabilidades. O sea, querían saber quién chingados ordenó eso, por qué, y órale, perros, háganse responsables. Y la destitución de los generales. Eran 6 pinches puntos. O sea, nunca estaban hablando de, sí, hay que convertir al Estado, al capitalismo, al comunismo. Sí, hay que armar una pinche revuelta. Nunca estaban diciendo eso. Y para sorpresa de nadie, las peticiones no fueron escuchadas. Y durante el resto del mes continuó la campaña de represión y difamación por parte del Estado. Para sorpresa de absolutamente nadie. Pero con los huevotes que se caracterizaba esa generación, también se mantuvo firme la resistencia de los estudiantes. No estaban solos, múltiples voces se alzaron en su defensa, entre ellas la de un hombre íntegro que había consagrado su vida en favor de las causas colectivas y la libertad, el ingeniero y profesor Heberto Castillo Martínez, quien entonces formaba parte de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. Como dije, qué huevotes de los estudiantes y qué huevotes de los profesores de tomar la decisión de luchar juntos, a pesar de que sabían todo lo que estaba pasando. Bueno, ya pusimos en contexto un poquito de lo que pasó antes del 2 de octubre. Pero vamos a echarnos otro pasito para atrás. ¿Quién vergas era Don Puerquillo? ¿Y qué chingados tenía en la cabeza ese perro? Entonces, vamos a hablar un poco del Estado. El mandato del indeseable, que es como voy a empezar a llamar ese vato, toma posesión el 12 de noviembre del 64. Ese vato se entrevista con el presidente Lyndon Johnson en el rancho tejano del mandatario norteamericano. Y lo estoy mencionando porque quiero que vean lo que ese güey le hizo aprender a sus colaboradores. O sea, este perro iba entrando y ya estaba diciendo estas cosas, chéquense. O sea, desde ahí uno dice, güey, ya valimos verga. A sus colaboradores les hace aprender de memoria estas 5 reglas. Díganme la verdad. No me pidan disculpas. Si violan la ley, pues viólenla, pero que no me entere. O sea, no manches. Sí, ese pendejo fue presidente de México. ¿Y por qué partido creen? Así es, mis amigos. De hecho, hay una teoría, que no creo que sea tanto teoría, pero yo lo escuché también en un podcast y de que se dice que este vato servía a Estados Unidos, al gobierno y sobre todo a la CIA en Estados Unidos. Que de hecho cuando reportaron el hecho del 2 de octubre, lo reportaron súper así de que, sí, pasó eso en México, pero sigamos con lo nuestro. O sea, fue así. Y pues vamos a ver si un poquito de eso. El indeseable asume la presidencia de la República el 1 de diciembre del 64, en una época caracterizada en el ámbito internacional por el encubrimiento de la política latinoamericana de los Estados Unidos tras el triunfo de la Revolución Socialista Cubana. O sea, que Estados Unidos estaba metiendo sus manotas en toda Latinoamérica, moviendo las piezas a su favor. O sea que vamos a decir lo que eso siguen haciendo. Pues eso era lo que se estaba viviendo de manera internacional o digamos de manera... Ajá. Quiero levantar la mano más. Y otra cosa que estaba, no sé si la vayas a tocar, pero los Juegos Olímpicos. Sí, pero vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Bueno, tras el triunfo de la Revolución Socialista Cubana y la extensión en América Latina de la guerrilla de liberación nacional apoyada por el bloque soviético y el gobierno revolucionario cubano. O sea, comunistas, amigos. Había comunistas por donde quiera. ¿Cómo crees? O sea, acabamientos de mundo. Es patria y mata a un comunista, básicamente. Ajá. Y no dudo que sí, quizás lo estoy diciendo porque lo escuché, que a lo mejor sí había algún dicho de ese tipo. Ajá. O sea, aquí
como lo volvimos a decir, satanizando al comunismo, pero, o sea, sí, el comunismo es malo, pero yo voy y meto mis pinches nalgotas en todos los estados, digo, en todos los países. Porque no soy comunista. Nada más Y yo soy bueno. para robarme sus recursos. Yo soy los buenos. No mamen, tantita madre, por Dios. A diferencia de su antecesor, Adolfo López Mateos, el gobierno de el indeseable El Gustavo encontró un panorama internacional en el que, a pesar de la continuación de la guerra de Vietnam, las tensiones mundiales se habían atenuado. El relajamiento de la tensión internacional y el acelerado desarrollo de los países europeos y de Japón favorecían un clima de mayor estabilidad y posibilidades de acción para la política exterior mexicana. Lo mismo parecía indicar el crecimiento sostenido de la economía nacional que había empezado en los años previos y que continuó a lo largo del sexenio, y el fortalecimiento del Estado, que se debía, entre otros factores, a su control sobre industrias claves como el petróleo y la electricidad. Ahora, si se dan cuenta, hablamos de la guerrilla de liberación nacional, apoyada por un bloque soviético, y el gobierno revolucionario cubano. Y en los eventos que estuvimos relatando, ese fue una constante, o sea, llamar a la gente comunista, llamar a la gente terrorista, o sea, Estados Unidos está influyendo sobre las decisiones del gobierno mexicano porque les daba culo que el comunismo se extendiera a otros países. Cosa que ya no pasa. Y se extendiera a países cercanos a ellos. O sea, ¿cómo iba a haber comunistas, maldita sea? Ajá. Y eso justificaba toda acción. Ya vimos que este vato, digamos que encontró un panorama pues relativamente más relajado al de su predecesor. Y lo que aquí decían es que, digamos que tenía una economía pues más sólida. Pero eso era lo que se decía. Porque en realidad eso no era lo que estaba pasando. Entonces, también se habla de corrupción durante las elecciones en las que Don Indeseable resultó electo para sorpresa de absolutamente nadie. Su gobierno solo representaba la continuación del sistema de gobierno anterior, o sea, del PRI, porque se iban pasando la pinche estafeta de uno a otro. No representaba ningún puto tipo de cambio, nada más como antes no había reelección, pues se la paso a mi compa, y se lo paso a mi compa, y se lo paso a mi compa. Y entonces esos perros tenían todo el pinche absoluto poder. Medios de comunicación aliados del Estado. Esto es lo que se denomina el cuarto poder. ¿Y qué es el cuarto poder? Quiero dejarlo muy en claro porque creo que hasta la fecha esas mamadas se siguen usando. El cuarto poder es la expresión que hace referencia a los medios de comunicación y la prensa en cuanto a en cuanto a que tienen un gran poder de influencia en los asuntos sociales y políticos del país. Se comenzó a emplear en el siglo XIX en gobiernos y sus representantes, colocándose junto a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y a eso le seguiría el poder de los medios de comunicación, o también llamado el cuarto poder. Lo que dicen es que cuando los medios de comunicación se alían con el Estado, pues pueden manipular las masas, pueden desaparecer, pues sí, información, hacer ver bien a algún gobierno, candidato. Sí. Entonces es peligroso. Sí. Hacer campaña durante 6 años seguidos. Sí. Cuando no estás en época de campaña, pero bueno. Ajá, o sea, tanto hablar bien como hablar mal. Si te das cuenta, como medio de comunicación siempre debes de ser imparcial, se supone, a menos que seas un programa de crítica, pero entonces tienes que dejar claro que tú ya tienes una postura.
Sí, o sea, a fin de cuentas también puede ser un medio de comunicación. La libertad te permite tú tener una postura o no tenerla. Sí. Pero dejarlo claro, ¿no? Porque no puedes decir, no, es que alguien, perengano está acabando con el país, cuando es nada más porque no te está beneficiando a ti, Ajá. cuando te pagaron por decir eso. Y si nosotros como usuarios o como escuchas o como televidentes no tenemos la conciencia de que los medios de comunicación pueden estar actuando a favor o en contra de alguien, influenciados. ajá. Si lo tomamos todo como absolutamente cierto, entonces es cuando esa mierda es peligrosa. Pero güey, María, hay gente que piensa que la Rosa de Guadalupe son casos Son reales. casos de la vida real, Karen. O que hay gente tan así que piensa que el pinche, ¿cómo se llama esa pinche serie? No sé si todavía salga, el del Señor de los Cielos, es basado en que México es así, o sea, no hay agua, no hay agua. Ah, sí, es que en el Señor de los Cielos dijeron por qué no había agua y sí es cierto. O sea, piensan esas cosas. Entonces también hay que ser conscientes que también como ciudadanos tenemos culpa, compas. También hay que ponernos vergas, porque si somos muy fáciles de manipular, entonces estamos siendo parte del problema. O es que no, ese viejito tiene dando las noticias un chingo de años. ¿Cómo lo que puede decir puede ser mentira? No. Sí. Y le diste justo al blanco. Porque hablando del cuarto poder, un ejemplo de ello fue la transmisión de Televisa del noticiero de Jacobo Saludowski, quien, don Puerquillo también, el día... Como Mari, muchos tienen a Jacobo como su santo. El día del el trágico evento, este compa solamente se atrevió a decir, hoy fue un día soleado. O sea, ¿no reportó al respecto? No, como si nada hubiera Sí, pasado. pues el gobierno le dijo no lo hagas y no lo hizo. Sepamos cuando entremos a eso, hijos de la chingada, o sea, hoy fue un día soleado, le valió verga que hubieran matado muchísima gente, que hubieran agredido muchísima gente, todo el pedo que hubo, y además muchos medios de comunicación que osaron esos perros a hablar de eso, ponían a los estudiantes, a las familias, a los profesores como unos putos delincuentes, o sea, como si 100,000 personas, 10,000 personas, 30,000 personas, las que fueran, se hubieran unido Todos a fueran delinquir. delincuentes. Ajá. Bueno, hoy fue un día soleado, es una infame frase acuñada al polémico conductor Jacobo Saludowski, la cual, según rumores, anunció al comienzo de uno de sus noticieros tras el movimiento estudiantil del 68. Al día de hoy, no hay un fragmento grabado, qué raro, que pruebe que Saludowski realmente dijo esta frase, aunque existen diversas crónicas que afirman que lo hizo. Porque obviamente no voy a dejar grabado a mi pinche metidota de pata. Ahora también hablando del 2 de octubre, había muchísimas grabaciones, bueno, no millones, ¿verdad? Pero había muchas grabaciones de que podían probar, pues, qué fue el Estado, quiénes habían sido. Y misteriosamente también se perdieron. Qué raro. O una juez las mandó a eliminar, como luego veremos. Ay, no me digas. Bueno, pues veremos ejemplos más adelante de la prensa jugando a favor del Estado. También otra de las cosas que caracterizó al sexenio del indeseable es la represión en la libertad de expresión. Todo esto para entender en qué contexto vivían las familias y las personas de esa época y por qué había tanta inconformidad. Entonces, un ejemplo de esta represión en la libertad de expresión es que la publicación del libro Los hijos de Sánchez, ahora búsquenlo, amigos, búsquenlo, cómprenlo, consíganlo, para apoyar a ese buen hombre. Narra la cultura de la pobreza en el país, que si se fijan era algo que este compa decía, es como, no, ya estamos avanzando, superpotencia, aquí todos ganamos millones. Hablaba de que el progreso
y la distribución de la riqueza no era para todos. Qué raro, como quería hacer ver el gobierno, sino que solo algunos cuantos se beneficiaban de esto. El tan solo decidir publicar este libro le valió la expulsión a Orlando Orfila del Fondo de Cultura Económico por publicar una obra en que a todas luces manifestaba que el progreso no había sido parejo para todos. También hay una versión fílmica, o sea, busquen la película, compas. Y criticaba la falsedad del desarrollo económico que anunciaba el presidente. Entonces lo corrieron por sus pinches calzones, como siempre. Pero discúlpenme, perdón, levanté falsos, alegaron que era porque era un extranjero y lo peor, un comunista. También. Literalmente, ¿eh? Ay, no. Bueno, pues, y como dijimos, lo peor es que era un maldito comunista. Ya es como que peor que mentarte la madre, ¿no? Ajá. No. Entonces con eso bastaba para que te mandaran, pero sí directito Sí. a chingar a tu madre. Con esta información previa, entendiendo un poco más el contexto, pasamos a la fecha 2 de octubre del 68. La historia de terror no acababa aquí. Aquí inicia una nueva. Pero eso, amigos, Es otra historia para el siguiente episodio. episodio. Bueno, Comentarios. No, por ahí ya hice mención, a lo mejor te digo, lo vas a tratar más adelante, pero siento que todo esto nos sirve para contextualizar más o menos, primero el porqué, aunque siento que ya pensábamos cuál era el porqué. O sea, la situación del país siempre ha estado en mala situación, por así decirlo. Entonces sí, yo me esperaba que era eso, ¿no? O sea, obviamente el pinche presidente, pinche presidente o expresidente, todo eso. Pero, por ejemplo, toda esta situación previa de julio, que sucedieron a finales de julio, eso yo no lo conocía. Entonces, creo que nos sirve para eso, para saber qué empezó a iniciar el movimiento que terminó en ese fatídico día. Sí, como decíamos, bueno, como mencionabas, el vato tenía presión de gobiernos extranjeros por no dejar pasar, no dejar entrar al comunismo, pero también, todo, como lo mencionan en muchos lugares, todos los ojos del mundo están sobre México por las Olimpiadas. Entonces, hijo de la verga, este perrillo lo que quería era, o sea, estaban manchando su nombre. ¿Cómo crees que no iba a dejar que esos alborotadores anduvieran en sus calles cuando el mundo nos estaba juzgando? Así es, porque para los que no saben, las Olimpiadas iniciaron 10 días después, solo 10 días después de esa masacre, porque fue una masacre. Entonces, es un pedo, y si te pones a pensar en cuántos países, sobre todo de Latinoamérica, en Brasil estaba pasando lo mismo, cuando mandaron creo que fue el Mundial, estaban pasando un chingo de violación de derechos, de impartición de violencia por parte del Estado, asesinatos. Sí, había manifestaciones también. O sea, el mundo estaba volteando a ver a México por las Olimpiadas, y no te creas, o sea, también es uno de los motivos de que nos están volteando a ver, y el pinche que está saliendo en las noticias, el que se supone que es nuestro presidente, está diciendo que estamos de maravilla. No es cierto. También es el momento en que vea el mundo que no es cierto. Entonces creo que es una forma de saber el porqué, el contexto de toda la situación. Bueno. Sí, confirmo. Creo que me gustaría terminar este capítulo diciendo que esa famosa frase de 2 de octubre no se olvida, pero vamos a decirla, o me gustaría decirla como que no olvidemos 2 de octubre. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tendremos la continuación si quieren mandarnos sus comentarios. Y de nuevo comentar que contamos esta historia con mucho respeto para todas las familias que lo vivieron en carne propia, para las personas que estuvieron ahí, pero también para aquellos que no estuvimos ahí, saber qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Recordar y tal vez hasta cierto punto retomar la lucha de los compas que pusieron el cuerpo, que muchos dieron la vida, que tuvieron que pasar cosas muy difíciles
Y más adelante, en el siguiente episodio, los vamos a escuchar porque para que todos esos pinches medios de comunicación que los expusieron como unos delincuentes, como unos culeros, le bajen de huevos, acepten lo que hicieron, actuaron en contra de gente inocente, mancharon su honor de cierta forma, no sé cómo expresarlo, y no tuvieron los huevos de apoyarlos o mínimo quedarse callados. O sea, al contrario, ayudaron a toda la maquinaria del Estado a ir contra estudiantes, contra profesores, contra familias, contra niños, y que es algo que no podemos permitir que siga sucediendo. Bueno, pues muchas gracias también de mi parte y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Banqueta Libre.